Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos a este espacio de entrevistas. En esta ocasión contamos con la presencia de la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, con quien hablaremos sobre el plan aplicado en la época invernal. Ministra, bienvenida, Ciudadano. ¿De qué manera se aplicó este plan en la época invernal y cuál es su evaluación? Bueno, la primera premisa es que hemos estado trabajando todo el año, ya varios años, mejorando la vialidad de la red estatal. La red estatal es la principal, la que conecta los puntos de consumo con los puntos de producción, son las carreteras más importantes del país. Y también llegamos diferencia con la red rural o provincial, que es la que conecta internamente las provincias. La red estatal ha sido intervenida y lo sabe el país y son testigos en un 80-90%, absolutamente cambiada, rehabilitada, ampliada, mejorada. Alguna parte está en reconstrucción y otra está en estudio. Entonces hemos podido afrontar muy bien el invierno. Sin embargo, vivimos en un país que está dividido en tres regiones. Tenemos una zona costera, una zona montañosa y una zona oriental. Eso genera muchísimas lluvias, evaporación, condensación y un clima de una fuerte temporada invernal. Entonces sí tenemos problemas en algunas de las vías de montaña, y han habido deslizamientos, pero el Ministerio ha estado presto con maquinaria, contingente humano, patrullas de camino, todas las empresas que están trabajando justamente en la reconstrucción, rehabilitación o mantenimiento de las vías, inmediatamente reaccionan ante cualquier eventualidad. Entendemos que se trabajó directamente con los gobiernos seccionales y juntas parroquiales con apoyo técnico y personal. Claro, esa es para la otra fase. Cuando han habido problemas locales, el Ministerio de Transporte no ha tenido ningún problema en invertir, colocar puentes Bailey. Por ejemplo, tuvimos un grave problema en la provincia de Los Ríos. Fracasó un puente que se llama Pantaleón, construido hace mucho tiempo, colapsó. No tiene nada que ver con la red estatal. Sin embargo, sabemos que se afectaba terriblemente la producción local, y que el gobierno provincial no tenía los recursos en ese momento, así que ni los recursos ni la capacidad operativa. El ministerio llevó un puente, lo apoyó en los dos extremos de las pilas que estaban todavía en buen estado y pues se dio paso a la producción durante todo este tiempo, mientras en conjunto o con créditos o con apoyo del Estado, el gobierno provincial reconstruye ese puente. Y así lo hemos hecho pues con derrumbes en las zonas locales, cuando en la propia ciudad de Guayaquil, zonas urbanas, por ejemplo, ha habido pues deslizamientos, problemas de inundaciones, se tapan las alcantarillas, los canales de drenaje. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en colaboración con los gobiernos locales, juntas parroquiales, etcétera, ha ido a apoyarlos con maquinaria y contingente humano. Así. Entendemos que las provincias más afectadas fueron Guayas y Manabí, principalmente en las zonas rurales. Prácticamente no se afectó el sistema vial, pero ¿de qué manera allí se puso el esfuerzo, el contingente humano de parte del Ministerio? Bueno, en las carreteras principales de Manabí sí tenemos, por la misma orografía y geología, unas zonas vulnerables en las propias carreteras estatales y estamos trabajando en ellas. Es decir, que hay un tipo de arcilla y con tanta humedad que se provocan hundimientos en las carreteras que ya han sido intervenidas y se las está permanentemente reparando y se tiene zonas de advertencia. En lo que es estatal, eso está absolutamente controlado. Es más, en Manabí ya tenemos hechos estudios y ya se está comenzando la rehabilitación, digamos, de estos puntos que son en algunos casos taludes inestables y en otros casos son zonas debajo de las carreteras que tienen problemas de drenaje, de inestabilidad, de aguas profundas, de arcilla, de expansiones, etc. Entonces la parte estatal está siendo ya trabajada con mucha fuerza. Y en la parte rural, efectivamente, hemos apoyado con todo lo que es maquinaria, montos grandes. Acuérdense el año pasado que tuvimos un terrible derrumbe que taponó prácticamente se convirtió en una represa en una zona de Manabí y fuimos nosotros como ministerio sin dudarlo con todo el contingente y logramos que no suceda una desgracia mayor. Esa es nuestra actividad, tanto en Manabí como en el resto del país. Lo mismo estamos haciendo en El Oro, en Loja, cuando los problemas suceden incluso no en la red estatal, pero afectan a ciudades, como ha sucedido en ciertas zonas de Cotopaxi, en ciertas zonas de Zamora, pues ahí estamos siempre apoyando, ¿no? Quisiera profundizar en este tema de la colocación de los puentes Bailey. ¿Cuánto se demora, por ejemplo, instalar un puente así? Mire, lo hemos colocado tanto en zonas, en las carreteras estatales, en zonas muy vulnerables, como en zonas de producción muy fuerte agrícola que no es estatal. El puente Bailey tiene que tener un punto de apoyo
en un extremo y en el otro. Eso es lo bueno del puente Bailey. No necesita, como un puente de hormigón, construirse todas las pilas, todos los apoyos centrales, sino que tranquilamente se lo puede desmontar primero. Lo tenemos embodegado por provincia, se lo desmonta, se lo puede llevar en plataformas que nosotros tenemos. Tenemos también distribuidos puentes Bailey en cada uno de los campamentos nuestros. Y siempre tenemos de distintas dimensiones. Como el puente Bailey es como un ensamble, entonces se va armando a la dimensión que necesitemos, se lo moviliza, se colocan las pilas, se hace el soporte en los dos extremos, digamos, se llevan grúas, se llevan técnicos que revisan también los ensambles y se lo arma en pocos días, 2, 3 días está armado un puente de estos. Son puentes provisionales, pero que permiten el paso, ayudan muchísimo, permiten el paso y nos permite dar conectividad a la zona, a las regiones, mientras se construye la obra definitiva. Eso ha sucedido en muchos casos. El caso más emblemático es el caso del Oriente Ecuatoriano, que justamente el puente que ahora pues lo estamos reemplazando en Coca, ustedes lo conocen, el majestuoso río Napo se llama porque cruza el río Napo, está reemplazando un puente Bailey colocado hace 40 años. Y no, ese puente Bailey no cumplió las condiciones de ser provisional. Y lo dejaron ahí. Se convirtió en un puente definitivo, digamos. Y estaba, si en algún momento ustedes tienen ocasión de visitarlo, y en este momento lo vamos a desmontar, en muy mal estado. Estaba poniendo en riesgo la circulación. Entonces el Estado tuvo que emprender esta obra, a pesar de que es un camino vecinal en este caso, pero une dos regiones muy importantes de producción petrolera. Entonces había que cruzar el río Napo y había que hacerlo por un puente de buena calidad y lo hicimos. Por eso es el famoso majestuoso río Napo. Y ahí precisamente en esa región del país se refleja con ese puente que lo dejaron ahí simplemente el viejo país, y este nuevo puente hecho por el gobierno de la Revolución Ciudadana es el cambio de época, ¿no? El cambio de época. Es más, nos hubiera gustado tener para siempre el puente como un emblema, pero es muy peligroso. Y aprovecho, ojalá que les llegue esto a los ciudadanos del Coca, que estaban como con una especie de recuerdo, querían mantener el puente, pero le hemos recomendado a la alcaldesa que más bien le tomemos unas fotos, hagamos algún tipo de, qué sé yo, diseño de museo de lo que fue el puente, pero no lo podemos mantener porque se están apilando demasiados árboles y residuos que arrastra el río, y en el momento en que se forme una represa fuerte con una correntada se aflojan todos estos palos y pueden tumbar el nuevo puente, pueden afectar el puente nuevo. Entonces ese puente es muy peligroso y lo vamos a desmontar y queremos que la gente lo acepte de buena forma, es por pura seguridad de la población. Ahora, ministra, la época invernal prácticamente está ya pasando. ¿Qué se ha previsto, qué plan se ha ejecutado o se piensa ejecutar más bien para la próxima época invernal? Bueno, estamos nosotros con un fuerte intervención en puentes, porque no ha habido en el país, y tampoco el Ministerio la tenía, hay que aceptarlo, ahora lo estamos desarrollando, una costumbre rutinaria de darle mantenimiento a las pilas de los puentes. Fíjense, la carretera está bonita, con tachas perfectas, asfaltada, pintadita, toda la señalética, pero no había un trabajo ya técnico de analizar cómo están las pilas de los puentes, dependiendo, cada invierno la corriente de los ríos puede afectar cosas que no se ven ya debajo del agua, digamos. Entonces en este momento estamos haciendo un esfuerzo por revisar todos los puentes del país para que estén en buen estado y puedan soportar el próximo invierno. Otra cosa que estamos haciendo es también manteniendo y protegiendo nuestra red. Había una falta de control en el cruce sobre los puentes, porque están los puentes construidos para soportar hasta determinado número de toneladas, ¿ya? Que en este caso es 48 toneladas. Sin embargo, como no había un control, estaban cruzando vehículos cargados y mal distribuido el peso, porque si el peso se distribuyera bien, podría pasarse más peso, o se apuntalaran los puentes cada vez que van a pasar, pero estaban pasando sin control con un peso excesivo. Entonces ahora tenemos nosotros estaciones de pesaje en todo el país y un control más rígido, incluso con normas que obedecen a las normas internacionales, simplemente no estaban cumpliendo. Nos ha costado un poco llegar a los transportistas de carga pesada, pero es importantísimo, si no, ¿cómo vamos a mantener nuestra red? ¿Cómo vamos a garantizarle al ciudadano, al conductor, al servicio de transporte público que usa las carreteras, que los puentes están en buen estado y que no van a sufrir en ningún momento ningún riesgo? Entonces también estamos empeñados en ese tipo de mantenimiento. Hemos hecho cambios estructurales en el comportamiento de los conductores, de los transportistas, en el comportamiento de la gente, en el mantenimiento mismo, y además ahora tenemos también como una estrategia muy fuerte un nuevo tipo de mantenimiento. Es un mantenimiento que no es simplemente como se hacía antes, un poco a lo fácil, poner un monto pequeño de mantenimiento anual, digamos, para que
la empresa que estaba manteniendo la carretera por ahí le rellene bache o algo así. Ahora tenemos un tipo de mantenimiento que nosotros le llamamos por nivel de servicio. Es decir, se exige a la empresa que da mantenimiento que tenga el nivel de servicio A, en óptimo estado. Y tiene que hacerlo porque es una especie de contrato de concesión, porque están 4 años, tienen que mantenerlo en ese estado. Si lo hace bien, se lo premia. Si lo hace mal, se lo multa. De tal manera que el incentivo es siempre hacerlo bien y tener la carretera en buen estado. Entonces, una vez que tengamos todas las carreteras, sobre todo las de asfalto, que son las más complejas de mantener, bajo este sistema también vamos a poder garantizar que el estado de las carreteras va a ser permanentemente como si estuvieran hechos la carretera recién construida. Eso es lo que busca el presidente. Por eso es que se exalta tanto cuando se despinta la carretera, cuando se sale una tacha, porque hasta ahora el mantenimiento no ha sido bajo esa condicionante de excelencia. En eso estamos haciendo también, dando un paso. Ha sido un poco duro porque es a veces difícil cambiar la costumbre del contratista, del director provincial, del técnico, pero lo estamos logrando. Ahora también en este sentido hace falta también un poco de concientización, ¿no?, de parte de los ciudadanos, de algunos empresarios, de algunos contratistas, como usted dice, ¿no?, en este aspecto para cuidar nuestras carreteras y hacerlas bien, como lo requiere el siglo XXI. Sí, ya los contratistas y los empresarios de la construcción están pues bastante alineados, porque saben que no hay concesiones, no se hacen ninguna concesión, ningún perdón se les da si es que no cumplen. Simplemente si alguna empresa incumple, le está incumpliendo no a la ministra, no al presidente, está incumpliendo al Estado ecuatoriano, a los conductores, a la seguridad vial. Y tenemos que tomar las inmediatas acciones. Entonces, se cuidan mucho en ese sentido. Y también, que eso nos ha costado mucho y hemos tenido que incluso ponerlo con penalidad de cárcel, necesitamos que los conductores también respeten. Cuando se ingresa un puente, de los puentes que todavía conserva el país, que son puentes antiguos, estrechos, se exige que se baje la velocidad. Si los vehículos pesados pasan a la misma velocidad que el resto de las carreteras, van a destruir poco a poco estos puentes. Entonces, claro que hay que cambiar los puentes de todo el país, pero no podemos hacerlo todo en 6 años. Estamos hablando de 9.000 kilómetros de carretera. Estamos hablando de miles de millones. Entonces, se ha ido haciendo cambios, pero los puentes que todavía tenían vida útil, que venían construidos con tecnología anterior, se los tiene que mantener hasta que se termine esa vida útil. Pero esa vida útil tiene que cuidársela simplemente siguiendo las normas. En cualquier lado del mundo se dice peligro, un puente antiguo, un puente estrecho, baje la velocidad. Sin embargo, como la carretera está bonita, el puente está bien pintadito, los conductores irrespetan. Entonces también estamos poniendo, incluso para la seguridad de la población, unas que llamamos bandas transversales de alerta, que hacen vibrar a los vehículos. Claro que se ponen furiosos los conductores porque los hacen vibrar y le dicen, no puedo seguir. Pero el asunto es que tienen que detenerse. Si no quieren destruir su vehículo, lo que busca la banda transversal de alerta es que se detengan, baje la velocidad prácticamente a 10, 20 kilómetros, pasen despacito las bandas, pasen el puente, pasen la zona poblada, pasen la escuela, pasen la comunidad y luego puedan volver a la velocidad permitida. Sin embargo, no lo quieren hacer y pretenden, y por eso se quejan y me lo dicen por Twitter, ¿no? Me ponen estas cosas que me dañan el carro. Baje la velocidad, pues. Si va a 100 kilómetros por hora sobre bandas transversales de alerta, obviamente que se le va a dañar el carro. Y además está precautelando su seguridad, y además puede accidentarse. Tiene que bajar la velocidad. Esto está reemplazando a lo que la gente en su desesperación ponía, que eran unos reductores de velocidades antitécnicos, que eran unos montículos, que eso sí hacían volcar los vehículos. ¿Ya? Estamos cambiándolo, pero necesitamos que la gente cambie de cultura. Por favor, conductores, cuando vean las bandas transversales, bajen la velocidad y verá que no se le daña el vehículo ni vibran tanto. El asunto es que tienen que bajar la velocidad, tienen que respetar la normativa y la advertencia, porque estas bandas transversales tienen desde kilómetros de anticipación una advertencia que dice, cuidado zona poblada, cuidado escuela, cuidado lo que sea, fábrica o algo, o intersección, baje la velocidad. Y sin embargo los conductores pretenden ir a la velocidad que venían. Eso no puede ser, hay que cambiar un poquito la costumbre y aprovechemos estas ocasiones, como ustedes nos dicen, eso es parte del mantenimiento de nuestras carreteras y de la seguridad, pues. La carretera, no podemos cambiar la costumbre de que tiene este país de un día para el otro, de que se hace una carretera y se asienta a los lados de la carretera. Hay cosas que ya son cosas jugadas. Las nuevas autopistas no lo vamos a permitir. En las nuevas autopistas vamos a ver cercas. Y les comento, aquellos enlazos, sobre todo que cada vez que salen los desalojamos y se vuelven a postar en la supercarretera, los vamos a seguir desalojando las veces que sea necesario. Porque la supercarretera no puede tener personas a la vera del camino. Porque en la superautopista van carros a 120 kilómetros por hora. No pueden haber personas vendiendo a la vera del camino y los vamos a seguir desalojando. Lo que vamos a poner son ahora unas mallas que ya las mandamos a construir para que simplemente no ingresen. Pero hay que aprender a respetar. No podemos, y sé que hay gente, los pobladores aledaños, que ya están vendiendo hasta locales comerciales. Por Dios, ayúdennos a mantener el país. No se puede
cambiar a un país y volverlo un primer mundo si todavía mantenemos costumbres atávicas y que son destructivas para el país, para las comunidades, para la seguridad. Lo que el presidente de la República siempre habla, el cambio cultural es necesario en nuestro país para seguir desarrollándonos y avanzar en este proceso de cambio. Bien, agradecemos la comparecencia de la ministra de Obras Públicas y Transporte, María de los Ángeles Duarte, quien ha hecho una evaluación del plan aplicado en la época invernal y también sobre los avances en la red vial de nuestro país. Gracias por su compañía.